Buenos días. A nuestro equipo nos tocó el tema 3.1.5 de cálculo de potencia. Nuestro equipo está conformado por Eduardo Gómez Valencia, Herrera García Carla, Jiménez Hernández Cedier Yael, Salvador Gallardo Agustín, Ramírez Ramírez David y Vidal Jiménez Carla Samantha. Para entrar a este tema es necesario conocer lo que son conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos dentro de este tema es saber qué es la energía y saber qué es potencia eléctrica. Estos conceptos serán explicados a continuación por mis siguientes compañeros. Les voy a explicar el tema de electricidad, potencia y resistencia. Para entender qué es la potencia eléctrica hay que definir antes el concepto de energía. La energía es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Cuando conectamos un computador o cualquier artefacto eléctrico a un circuito alimentado por una fuente de fuerza automotriz, la energía eléctrica que suministra fluye por el computador permitiendo que, por ejemplo, se transforme esa energía en luz y calor. La potencia eléctrica determina la cantidad de luz, calor, fuerza, etc., dependiendo del aparato o receptor del que estemos hablando. Teóricamente, otras definiciones de potencia podrían ser la relación del paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, la energía absorbida o entregada por un receptor en un determinado tiempo, o la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Bueno, yo les voy a hablar sobre prensa. Bueno, esta es una máquina utilizada para la mayoría de las operaciones de trabajo, ya sea en frío y en algunos casos en caliente. Esta consiste de un bastidor que sostiene una bancada y un ariete, una fuente de potencia y un mecanismo para mover el ariete en forma lineal y en algunos en ángulos rectos con relación a la bancada. También es utilizada para compactar y está vinculada a ejercer una presión o emplear una fuerza. Bueno, en el caso de las prensas, pues se pueden clasificar en tres tipos o mediante tres de factores que pues las identifican y las diferencian. Uno sería lo que es el origen de las fuerzas actuantes. Esto es de manera mecánica o de manera hidráulica. Eso depende del tipo de proceso que se vaya a realizar. También por su forma de accionamiento, puede ser de simple efecto o de doble efecto. Más adelante explicaré en qué consisten cada uno y pues qué tipo de cabezales tienen. Y también, por último, pues en base a su bastidor o su estructura. Es decir, la forma que tiene la prensa y la manera en la que van acomodadas las piezas. Esto depende a la producción que se quiera realizar o a la cantidad de piezas que se deseen formar o cortar, pues el tipo de forma que la prensa va a tener. En el caso de las fuerzas de accionamiento, como ya comenté, pues pueden ser de simple efecto o doble efecto. En el caso de simple efecto, poseen un cabezal, solo uno, y se usan para procesos de corte y plegado, a veces doblado. Es decir, que solo tienen un cabezal que puede ir de manera horizontal o de manera vertical. Ya puede ser de arriba hacia abajo, depende del proceso que se vaya a hacer. En el caso de doble efecto, pues poseen dos cabezales, ya puede ser uno en la parte inferior y uno en la parte superior para realizar el proceso de prensado, o de manera horizontal, que pueden ser el prensado pues así a lo largo. Y estos se usan principalmente para operaciones de embutido y operaciones de corte, que es lo que, bueno, es el uso general que se le da a este tipo de equipos. Los componentes que conforman la prensa son los siguientes. 1. Volante de inercia, también conocido como volante de motor. Tiene la función principal de condicionar el movimiento de la prensa y a su vez también se encarga de recibir toda la energía cinética que le envía el sistema de prensado y la asimila, es decir, que la fuerza que ejerce es proporcional a la energía cinética que recibe. 2. El embriague es un sistema que permite tanto transmitir como interrumpir el paso de la señal o energía mecánica, dándole control principal al operador. 2. El sistema de transmisión es un conjunto de elementos interconectados
que tienen la finalidad o la función de permitir un buen funcionamiento del sistema, y estos siguen a su vez una sola orden, que es la que el operador les da. Número 4, el mecanismo de biela y manivela. Es un mecanismo que transforma el movimiento circular en un movimiento de traslación o viceversa. Este tipo de mecanismo es el responsable de ejercer más presión sobre el producto a prensar. Es decir, que por ejemplo, si el operador decide ejercer más fuerza de presión al producto para obtener más finos o ultra finos, este opera o regula la cantidad de fuerza, y el mecanismo de biela y manivela se encarga de ejercer lo que sería más presión. El quinto elemento es el cabezal. El cabezal, más que nada, es el encargado de controlar los sensores y la señal de la prensa. Más que nada, esta pieza tiene la función principal de ejercer más seguridad al equipo y al personal que manipula a este equipo. En el caso de las prensas hidráulicas, el pistón de empuje está unido al medidor de presión y también a su vez está conectado a la manguera hidráulica. La manguera hidráulica está conectada a lo que sería una placa de seguridad, que es la encargada de mantener en equilibrio el sistema de prensado, es decir, que no se descontrole el sistema y el operador tenga el 100% de control sobre este sistema. En el caso de las prensas de extracción de líquidos, en la parte inferior tiene lo que sería una salida con un filtro, que está especialmente ubicado para que sea la vía de salida de los líquidos, y esta salida está conectada a un sistema que lo lleva ya sea a un contenedor o al siguiente nivel de procesamiento. Cálculo de potencia eléctrica. Bueno, esta es la energía consumida. Esta depende del tiempo conectado y también de la potencia del receptor en el cual esté conectado. Su fórmula es muy sencilla. La energía es igual a la potencia por el tiempo conectado. En cuanto a la potencia de un receptor, siempre será la misma. También hay que mencionar que la potencia eléctrica es la energía absorbida o emitida por un aparato eléctrico en un instante o un momento determinado. Otro ejemplo muy claro sería la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Conforme fue avanzando la exposición, se dieron a conocer datos relevantes sobre la prensa, como lo que serían sus características, componentes y cálculos de potencia. Ahora más que nada nos vamos a enfocar en lo que serían sus aplicaciones. En el caso de la prensa hidráulica, sus funciones o aplicaciones serían para lo que serían embutidos, doblado de aire que está enfocado en los cables de sistemas eléctricos, y para cortes en el caso de las cizallas. También lo que serían las prensas hidráulicas tienen una infinidad de funciones, como por ejemplo en la industria cosmética, que es utilizado para crear polvos ultra finos y de mayor calidad. En el caso de la industria farmacéutica tiene dos funciones, lo que sería la creación de polvos y posteriormente darle forma a esos polvos, ya sea en pastillas o tabletas. De hecho, un dato relevante sobre esto es que una prensa en una hora puede fabricar lo que serían más de 5.000 tabletas. También es utilizado en la industria de cerámicas y forjados. Otros extras para la prensa hidráulica serían los quesos, porque es utilizado para la compresión de quesos, para hacer chocolate en polvo, o también para hacer una delgada fibra que es utilizada para la creación de tarjetas de crédito. En el caso de las prensas que se ocupan de forma combinada, es decir, mecánica e hidráulica, están más enfocadas a lo que sería doblamiento de materiales que tengan un alto grado de dureza, como por ejemplo las vigas, que son utilizadas para puentes o la creación de edificios. También es utilizado para embutidos o para acuñas. Conclusión. Como conclusión podemos decir que el cálculo potencial
es esencial para obtener la disipación y cantidad eléctrica que un equipo utiliza en algún proceso, ya que gracias a esto podemos medir lo que es la eficiencia de los procesos. Esto mediante las corrientes alternas o corrientes continuas, aplicando fórmulas o leyes de electromagnetismo que nos ayudan en el ámbito dentro de la ingeniería.